te llamé, entonces no creo que me toca. ¿Sí? ¿Y dónde está mi cita de París? ¿Está con qué entidad? ¿Están llegando o no? Sí, sí, señor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde están los alumnos? Que no los veo. Solamente veo a 3 nomás. Ivana Celé, Laura Valentina, Jorlene Enrique Reina. ¿Y qué pasó con los demás? Hello. Hello. No sé, profe, no se han conectado. Pero a ver que ya se conecten. Bueno, vamos a esperar que se conecten. Los que se vayan conectando, por favor, les quiero ver la cara. A Iván, Laura Valentín. Eso. Buenas noches. ¿Cómo les fue Profe, buenas anoche? noches. ¿Cómo les fue anoche? Mucho frío, ¿cierto? Ese salón es muy frío. Bueno, Por las baldosas, que es muy frío. Muy frío. Laura Valentina, qué bien. profe, yo le envié a su WhatsApp, a su número, las explicaciones del por qué no he podido asistir personalmente. Le mandé la incapacidad médica. Bueno, las incapacidades, eso no es conmigo, ¿no? Las De todas maneras, incapacidades. yo se la envié a usted y se la envié al decano. A la decana, a la doctora Uribe. Sí. Sí, eso es Al doctor William. con registro y con doctor William, sí. Sí, está bien. Sí. Bueno. Angie Lorena. Juan Cortés. ¿Quién es Juan Cortés? Ahí, tipo ahí de chaqueta y tal. Juan Cortés no existe. A ver, Juan Cortés. Puso el retrato para decir que estaba en clase. El monitor de ustedes me tiene que Sí, sí, pasar. señor. Me tiene que pasar las fallas, porque mire, por ejemplo, Juan Cortés, ahí me dejó la foto como quien dice,
Sí estoy en clase, pero esta es una foto. Listo, listo, profe. Pues sin embargo, yo voy teniendo en cuenta por lo menos Mauricio que pues él no tenía pues el motivo para asistir a clases presenciales, pero él siempre en lo posible se conecta a las que, a las clases virtuales. Y pues yo el día de ayer no pude asistir también por motivos de salud, entonces pues eso lo tengo presente, profe. Bueno, bueno el examen final lo vamos a hacer el 1 de diciembre, que cae martes. Martes 1 de diciembre. Porque ese mismo día voy a hacer otro examen por la mañana. Entonces, me queda uno por la mañana y otro por la noche. Martes 1 de diciembre. ¿Ok? Y puede ser lo mismo. Ustedes están organizados en grupo y que cada grupo escoja. La vez pasada, John, Jorney, Reina, la vez pasada, ¿cuántos temas se escogieron? Fueron aproximadamente como 15 y 16 temas. Entonces, podrían hacer lo mismo en este, ¿no? Y se van sorteando, se van adjudicando ustedes mismos los temas. La misma metodología del pasado. Entonces, Profe, una hagan, pregunta para los que no podemos asistir el martes. pues, ya la cosa sí se complica. Porque es Obviamente, que, pues yo ya envié el motivo el por qué no puedo ir, porque pues es un riesgo hasta para usted mismo, no puede, yo con un positivo que tengo, no, o sea, es que es imposible poder ir. ¿te salió positivo el COVID? Sí, yo ya le envié a su WhatsApp el resultado que me llegó y al doctor William. ¿Y usted estuvo anoche en clase? No, yo no he podido ir porque primero me mandaron a un aislamiento preventivo y Claro, una vez di positivo con eso, entonces me mandaron a aislamiento obligatorio. sí, Entonces es claro. un riesgo para mis compañeros y para... Pero claro, para todos. Estando así, pues, usted no puede juntarse con nadie. entonces sí me preocupa esa parte. Pero de aquí al 1 de diciembre, ¿usted sigue en cuarentena? Sí, se me acaba el 2, lo obligatorio, y ahí me vienen a hacer otra prueba para a ver si ya resultó negativo. Bueno, entonces hablemos para esa fecha, a ver cómo está usted, a ver qué podemos Ah, hacer. listo, profe. Muchas gracias. Pero entonces, está definido el examen final, será el martes 1 de diciembre. Hoy sí la asistencia está bien mala, está bien bajita. Hoy sí no vinieron. Pero seguimos lo mismo. Doctor, no sé si ya llamó a lista. Mi nombre es John Navarro. Yo quiero ver las caras, Mauricio, Paula Guerra. Bueno, ahí está John Navarro. ¿Cómo está, doctor? ¿Por qué? Cuéntenme una cosa. ¿Por qué no quieren aparecer en vivo y en directo? Ponen un muñeco, os ponen solo el nombre. ¿Cuál será la razón? ¿Ah? ¿Será que se vuelan? Somos muy feos. ¿Será que se vuelan? Entonces Sí, dejan profe, no el... estamos arregladitos para que nos grabe. Tú no necesitas arreglo, tú estás siempre muy Somos muy bien. feos, doctor. Ustedes sí son feos, ustedes no tienen arreglo, al igual que yo. Pero miren, ellas pues están muy lindas. Laura, Yo estoy Dani. trabajando pues, para tener el celular afuera, me queda a veces difícil, pero estoy escuchando toda la clase. Alejandra Melo, ¿dónde está Alejandra Melo? Aquí estoy, profe, ya estoy habilitando el compu para poner la cámara. Bueno, tratemos
hablemos hoy así, por encima, de la organización de la rama judicial. Organización de la rama judicial. ¿Qué podemos decir? La rama judicial en Colombia está organizada por jurisdicciones y competencias. La organización de la rama judicial está organizada por jurisdicciones y competencias. Entonces, ¿qué organismos hacen falta de la llamada rama judicial? Entonces está la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria, ustedes encuentran la Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores de distrito judicial, juzgados del circuito, juzgados municipales. Paula, ¿quién está a la cabeza de la jurisdicción ordinaria? Paula Guerra. Está distraída. Tiene el micrófono apagado. Paula Guerra. Con usted estoy hablando, Paula Guerra. Le hice una pregunta. ¿Me la quiere contestar? Es que no lo escucho casi, profe, qué pena. No, no escucho, no. Es que yo la vi que usted estaba distraída. Usted estaba mirando para todos los lados. Oiga, así estén en casa, por favor, díganles que no los distraigan. Ustedes tienen un compromiso. Usted estaba distraída, Paula. A ver, ¿de qué hablé yo? Cuéntenme. Callados, silencio. Otra vez, ¿dónde está Alejandra Melo? Profe, aquí sigo, te estoy escuchando, solo que es que el computador no me deja habilitar la cámara. Erika Páez. Erika siempre me pone la misma foto. ¿Dónde estás, Erika? Te quiero ver. Profe, lo que pasa es que ella va en moto, por eso ya no puedo habilitar la cámara. ¿Cómo que va en moto? Uno no Sí, lo que llega. pasa es que ella es enfermera y acaba de salir de trabajar. Ella trabaja a veces fuera de la ciudad, entonces va en moto, profe. Entonces no puede hablar por ahora. Bien, entonces la organización de la rama judicial, repito, está compuesta por jurisdicciones, organizada por jurisdicciones y competencias. Entonces, ¿qué órganos hacen parte de la rama judicial? Paula Guerra. Anote, escriba, jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria ustedes encuentran la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito judicial, los juzgados del circuito y los juzgados municipales. Todos ellos forman lo que se llama la jurisdicción ordinaria. John Navarro, ¿quién es? Oiga, páseme lista. Páseme lista porque... Doctor, aquí estoy. Listo, profe, ya llamó a lista. No, me pasa lista porque es que así no podemos seguir. ¿Qué, doctor? Y esta materia se pierde con 4 fallas. Y si la pierden, a quejarse el mono a la pila. Bueno, otro organismo que hace parte de la rama judicial, yo dije que estaba organizada por jurisdicciones, ¿cierto? Entonces, la jurisdicción de lo contenciosa Administrativo. Exactamente. En esa jurisdicción de lo contencioso o contenciosa administrativa está el Consejo de Estado,
los tribunales administrativos Administrativos. y los juzgados administrativos. Repito, dentro de lo que se llama la jurisdicción de lo contencioso administrativo o contenciosa administrativo, está el Consejo de Estado, los tribunales administrativos, los juzgados administrativos. Hace parte también de la organización de la rama judicial la llamada jurisdicción constitucional. En la jurisdicción constitucional únicamente encontramos a la Corte Constitucional. Hace parte también de la rama judicial la llamada jurisdicción disciplinaria. Está compuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la Sala Administrativa y por la Gerencia de la rama judicial. Repito, la jurisdicción disciplinaria está formada por el Consejo Superior de la Judicatura, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la Sala Administrativa y por la Gerencia de la rama judicial. También hacen parte de la organización de la rama judicial las jurisdicciones de paz, los llamados jueces de paz. Hacen parte también la jurisdicción de las comunidades indígenas, es decir, las autoridades de los territorios indígenas. Entonces, jurisdicción de paz, jueces de paz. Jurisdicción de las comunidades indígenas, están las autoridades de los territorios indígenas. Y finalmente, la Fiscalía General de la Nación. Hacen parte de la rama judicial, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa administrativa, jurisdicción constitucional, jurisdicción disciplinaria, jurisdicción de paz, jurisdicción de las comunidades indígenas y finalmente la Fiscalía General de la Nación. Tenemos que saber, y ustedes asisten en una carrera técnica, tienen que saber qué es proceso. El proceso, ¿qué es? Entonces, el proceso que nos interesa a nosotros es el proceso desde el punto de vista jurídico, en sentido general. Porque el proceso desde el punto de vista genérico es otra cosa. El proceso desde el punto de vista jurídico en sentido general. Entonces, desde este punto de vista, se entiende por proceso una serie de actos o encadenamiento de actos coordinados para el logro de un fin jurídico. Repito, el proceso desde el punto de vista jurídico. Desde este punto de vista, el punto de vista jurídico, se entiende por proceso una serie de actos o encadenamiento de actos coordinados para el logro de un fin jurídico. Desde el punto de vista del derecho procesal, el proceso es la idea de un ordenamiento progresivo en busca de una sentencia. Es la concatenación de actos ligados entre sí y regulados por los órganos investidos de jurisdicción en busca de ¿qué? En busca de una sentencia. ¿Cuál es el objeto del proceso? El objeto de todo proceso judicial es la relación jurídica o los hechos a los cuales se debe aplicar la norma para el caso concreto. Entonces, en lo penal es la investigación de las conductas punibles
y de la responsabilidad que de acuerdo con la ley puede recaer en las personas síndicadas. Entonces el proceso en lo penal es la investigación de las conductas punibles y de la responsabilidad que le cabe a cada quien. O sea, la responsabilidad que le cae a las personas que han sido sindicadas. En lo civil es declarar la certeza de un hecho para constituirlo, modificarlo o extinguirlo. En lo civil. Nada, no apareció John Guerra. Alexandra Miller no apareció. Elementos del proceso. Mauricio Salamanca. No lo veo bien. Señor, aquí estoy. Estoy del celular. Ya. Elementos del proceso. Hay un elemento subjetivo y hay otro elemento objetivo. El subjetivo se refiere a los sujetos procesales. Entonces, ¿qué sujetos? Los funcionarios judiciales, los funcionarios que están en un juzgado. Sin esos funcionarios, pues el juzgado no puede funcionar. Y si no puede funcionar, pues no hay justicia. Otro elemento del proceso es, si el uno es el subjetivo, este sería el objetivo. El elemento objetivo está constituido por la prestación. ¿Y qué es la prestación? La prestación es lo que el demandante solicita que el demandado haga. La prestación es a lo que está obligado el demandado. Entonces hay prestaciones de dar, de hacer. Si contrato a un pintor, pues este tiene una obligación. ¿Obligación de qué? De hacerme un cuadro, de hacerme una pintura. Y de no hacer también, ¿no? Claro, también porque uno puede quedar ligado a algo negativo. Puedo quedar ligado a no dar, a no hacer. Profe, una pregunta. Dígame. Una pregunta. En el derecho, cuando digamos hablamos de una violación, hablamos de una violación, un abuso sexual o un acceso carnal. Bueno, hay varios delitos. O son catalogados en diferentes delitos. Sí, claro. Claro, A ver, hay un código penal que tiene unas conductas penales debidamente tipificadas. Un delito de lesiones personales no es lo mismo que la violación de una mujer. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo importante es que uno tiene que ser juzgado de conformidad con las normas preexistentes para el momento en que se delinquió. Entonces, si mi comportamiento encuadra dentro de lo que la norma del derecho penal establece, entonces yo he cometido un delito. ¿Por qué? Porque mi delito es típico. Mi delito está expresado en un código penal. Entonces, si mi conducta se adecua a la conducta tipo, pues he cometido un delito. Entonces, los delitos pues son de distinta
categoría y tienen distinto tratamiento. Eso es lo que uno estudia, especialmente los penalistas. Pero tiene que estar la conducta tipificada como delito. Porque, por ejemplo, si el marido acusa a la mujer de adulterio, pues eso no es delito en Colombia. El adulterio es, si se quiere, pues es un pecado, una falta contra la religión. Pero no hay delito de adulterio. Es como un argumento para la separación, ¿no? Sirve, sí. Entonces, el adulterio no solamente es de la mujer, los hombres también somos adúlteros. Entonces, el adulterio, ¿qué radica? En tener relaciones sexuales con un hombre distinto a su legítimo esposo o con una mujer distinta a mi legítima esposa. Ese es el adulterio. Pero entonces el adulterio no está penalizado en Colombia, no está castigado. Por ende, entonces, si a mí me forman un denuncio penal por adúltero, pues yo me río de la vida, porque no van a poder llevar la televisión. No se oye nada, profe. Creo que se le cayó el internet. Y espero que se conecte. Esa programación fácil y sencilla. Añade reuniones de Zoom a tu evento y programa reuniones con un par de clics. Es muy fácil. Listo, profe, ya se le escucha, ya se le ve. ¿Ustedes me ven? Porque yo Sí, no profe, los... ya se ve. Yo No, no, señor, no lo veo. Yo no lo estoy viendo. yo No, lo ya estoy no se ve. yo no los Ahorita veo a dice, mira, ustedes. Solo No, lo escucho. sí, Ya lo ya, veo. ahora sí se ve, ahora sí se ve. sí, yo en cambio, Yo no, en cambio yo yo no no los lo veo. veo. Yo tampoco Yo los no lo estoy veo. viendo. Los escucho, pero no los veo. Yo Bueno. tampoco, no veo sino a Reina. Bueno, entonces lo importante es que oigan la clase. Que me vean, pues eso ni va ni viene. Lo importante es que la oigan. Entonces, el proceso... Clau. Ven que esto se cayó. Así, pum. Apareció eso. ¿Qué será? Ya, sigue hablando. Bueno. ¿Cómo podemos definir el proceso? ¿Qué sería el proceso? El proceso está formado, o el proceso es una serie de actos coordinados en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la tutela jurídica del Estado para un caso concreto. Y se hace a través de una sentencia. Es una relación jurídica que busca resolver la pretensión formulada. El proceso es un conjunto de actos progresivos y metódicos cuya finalidad consiste en la realización del derecho material mediante su declaración en la sentencia. ¿Alguien me quiere cerrar Chicos, el micrófono. Bueno. Eso sería la definición del proceso. Entonces, en el proceso penal, ¿cuál sería la función del proceso penal? Entonces, la función del proceso penal sería investigar si se efectuó o no
la violación de la ley penal, determinar quiénes fueron los autores materiales o intelectuales, ver y comprobar quiénes fueron los cómplices, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el delito y la responsabilidad que le pueda corresponder a quien cometió el delito. Entonces, esas serían las funciones del proceso penal. Y así las funciones del proceso civil, las funciones del proceso laboral. Entonces, el proceso también se puede ir clasificando. Entonces hablamos, según el órgano, entendiendo como órgano el ente encargado de tramitar y fallar el proceso. Entonces, según el órgano, los procesos pueden ser proceso judicial. Proceso judicial se refiere a los procesos que se ventilan ante funcionarios jurisdiccionales, como son los jueces de la República, unipersonales o únicos y los colegiados. Eso sería el proceso judicial. El proceso arbitral es el que conocen los particulares cuando están investidos de jurisdicción para administrar justicia, como los árbitros. Nada que aparece Paula Guerra, nada que aparece Alejandra Melo y Erika Páez. Yo tengo la cámara prendida. Bueno, ahí estoy viendo algunos. Entonces, según el órgano, el proceso puede ser proceso judicial. El proceso judicial se refiere a los procesos que se ventilan ante funcionarios jurisdiccionales, como los jueces de la República, como los árbitros. Ese es el proceso judicial. El proceso arbitral es el que conocen los particulares cuando están investidos de jurisdicción para administrar justicia, como los árbitros. Los árbitros que integran el tribunal arbitral. El proceso arbitral entonces puede surgir en forma directa o indirecta. El proceso arbitral es directo o directo. Se presenta cuando se llega al proceso arbitral en virtud de un acuerdo celebrado entre las partes. Ese acuerdo celebrado entre las partes tiene que hacerse a través de una cláusula especial que se llama cláusula compromisoria. Repito entonces, el proceso arbitral directo se presenta cuando se llega al proceso arbitral en virtud de un acuerdo celebrado entre las partes. Entonces sería el proceso arbitral directo. El proceso arbitral indirecto se da cuando un proceso cursa ante la jurisdicción ordinaria y las partes de común acuerdo, y por permitirlo la ley lo sustrae de su conocimiento para pasarlo a los árbitros. Es que los árbitros son unos jueces especiales. Bueno.
Según la naturaleza de la pretensión. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es cerquita, suave. Gracias. Según la naturaleza de la pretensión. Entonces, los procesos son procesos de conocimiento, procesos dispositivos, procesos declarativos, procesos cautelares y procesos de liquidación. A ver, los procesos de conocimiento, como su nombre lo dice, es aquel que procura darle certeza al juez para que el juez vaya conociendo, vaya investigando, vaya mirando qué tiene, qué proceso es el que está él dirigiendo. Esos procesos de conocimiento a su vez se clasifican en declarativos y dispositivos. Por ejemplo, se trata de que el juez declare que el contrato tal entre las partes fue simulado. Ah, ahí necesito un pronunciamiento. Necesito una declaración. Que el juez declare que ese contrato fue simulado. El proceso dispositivo. Se dice que el proceso dispositivo es el de equidad. Entonces, es el que se lleva ante el juez. La justicia adoptada por el juez para un caso singular. Equidad, equidad. El proceso es declarativo también. En el proceso declarativo, el juez reconoce la existencia de un derecho. Entonces el proceso declarativo declara, reconoce la existencia de un derecho. Hay unos procesos declarativos que se llaman proceso declarativo puro, proceso declarativo constitutivo, proceso declarativo de condena. Es el que tiende a que se imponga una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado. Entonces, en esos procesos, en primer lugar, se pide que se reconozca el hecho o acto generación. Y en segundo lugar, que se imponga la prestación o la obligación. Demos un ejemplo. Si ocurre un accidente de tránsito, es preciso que el juez reconozca la responsabilidad del demandado y como consecuencia le ordena pagar los perjuicios. ¿Sí ven? Proceso declarativo de condena. Hay procesos mixtos. En materia civil, cuando al modificar el estado jurídico preexistente, se debe imponer a una parte obligaciones a favor de la otra. Entonces se tiene un proceso de declaración para deducir un estado civil, por ejemplo, como si el de reclamar la herencia. Esos sean procesos mixtos. Están los procesos ejecutivos.
cada que llega Erika Pérez a clase, ¿no? No, Erika Páez es. No es Erika Pérez, sino Páez. Profe, ella te escribió por interno. Yo te escribió por el chat. El parcelador docente. Y necesitamos la lista de asistencia. Bueno, necesito Ahí está escribiendo. que el señor representante de curso le preste atención al parcelador docente. Muy importante. Esa es una de las funciones del representante. Sí, sí, señor. El parcelador docente. Y la asistencia diaria. Necesitamos también esa preocupación. Journey, tú eres el representante, ¿cierto? Reina. Sí, sí, señor. Tú podrías mandarnos tanto el parcelador como... El parcelador y la plataforma. Ah, no, el parcelador va a la plataforma. Es el listado, las fallas. Las fallas. Yo necesito ver las fallas. Porque es Sí, que sí, señor. me toca ya empezar a contar fallas. Porque no viene. Entonces Listo, me sí, toca señor, ya se lo contar envío. fallas. Y pierden por fallas. Angie Lorena Mora. Bueno. Y ahora ya se llama Juan Cortés. No ha llegado, ¿no? Profe, yo estaba en toda la casa. Yo acabo de hecho de llegar a la casa. Y entonces, como dicen los españoles, ¿y por qué no se pone? Que se ponga. Estaba almorzando, profe, por eso es que no prendí la cámara, pues porque qué pena que me vean almorzando. Bueno. Entonces hay procesos declarativos, proceso declarativo puro, proceso declarativo constitutivo, proceso declarativo de condena, procesos mixtos, el proceso ejecutivo con un documento que preste mérito ejecutivo, se puede iniciar un proceso y en ese proceso se le pueden embargar bienes al deudor y si no paga, se remata y con el producto del remate se le paga al acreedor. Está también el proceso cautelar, que es otro tipo de proceso. Y están los procesos de liquidación. Ahora, según el trámite o procedimiento que debe seguirse, el proceso se clasifica en verbal y especial. El proceso verbal, por su trámite, se debe ventilar todos aquellos asuntos o pretensiones a las cuales la ley no les ha señalado una vía especial. Entonces, todo asunto que no esté sometido a un procedimiento especial se lleva por el proceso verbal. El proceso especial es el que tiene un trámite propio y obedece a la naturaleza de la pretensión. Por ejemplo, en el campo civil, con la expropiación, el divorcio, el deslinde y amojonamiento, entre otros. Es bueno conocer quiénes son los sujetos procesales.
No sé qué me cayó en los ojos, pero siento un ardor fuerte en los ojos. Los sujetos procesales son o pueden ser los jueces, las partes en el proceso y en relación con la función judicial que se está desempeñando, entonces pueden ser jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia. El juez tiene una serie de deberes. Es decir, el juez es sin duda alguna el principal sujeto del proceso, pues le corresponde dirigirlo, impulsarlo para que atraviese por las distintas etapas que tiene el procedimiento. Tiene también la obligación de controlar la conducta de las partes para evitar mala fe, para evitar el fraude procesal. Debe procurar la igualdad real de las partes, dándole las mismas oportunidades a todas. ¿Para qué? Para que logren la realización de los fines que se han propuesto. Por lo demás, el juez tiene poderes disciplinarios para superar los obstáculos en el diligenciamiento que le toque hacer de cada proceso. Entonces, el juez es el verdadero director del proceso y en esa forma cumple el principio universalmente conocido y aceptado, cuál es el de la inmediación. ¿Cuáles son los deberes del juez? Los deberes del juez pueden agruparse en los deberes de dirección, decisión y reserva. Dirección, decisión y reserva. Dentro de los primeros, o sea, el de dirección, está el de dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal. ¿So pena de qué? So pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. Entonces, el juez está obligado a dirigir el proceso. Está obligado a velar por su rápida solución. Tiene que tomar medidas que conduzcan a impedir la paralización del proceso. Medidas en procura de la mayor economía procesal. Entonces, esos son los poderes. Entonces, también tiene responsabilidades. Entonces, hay responsabilidades de tipo disciplinario penal
o civil, según sea la conducta imputable. Entonces hay una responsabilidad disciplinaria, así como hay una responsabilidad procesal. Pero la responsabilidad disciplinaria está regida y regulada por el llamado Estatuto Disciplinario de los Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial. Entonces hay un código de derecho disciplinario. Ese es el decreto 1888 de 1989. Ese es el estatuto disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama judicial. La responsabilidad penal está contemplada en el código. Trata de los delitos contra la administración pública. Entonces, la responsabilidad penal está contemplada en el código de la materia que trata de los delitos contra la administración pública. ¿Cuáles son los delitos que van contra la administración pública? El peculado, la concusión, el prevaricato, el abuso de autoridad. Me da la impresión de que Paula está como bailando. Todo le gira alrededor. Profe, es que ¿Cómo le va? tuve que salir un momentico. Pero es que parece que estuviera bailando. Bueno, si bailando puede atender la clase, eso no es problema para mí. Lo importante es que usted entienda la clase, si esté bailando, esté parada en la cabeza. En fin. También es necesario saber, entender qué es parte o qué son las partes. Entonces, el concepto de parte no lo podemos considerar aisladamente, sino con respecto a todo el proceso. Las partes son elementos inseparables del proceso. Para los romanos, el proceso era la res, rey, es decir, la cosa. El proceso era la cosa. Las partes, llamados reos, todos esos son elementos del proceso. Y entonces puede haber parte demandante y parte demandada. Otros hablan de actor y de opositor, o de actor y resistente. Nosotros hablamos de demandante o demandado. En lo penal, pues, denunciante y denunciado. Bueno. En el proceso contencioso es el proceso en el que hay pelea, que hay enfrentamiento.
En el proceso contencioso existen dos partes enfrentadas, conocidas tradicionalmente con el nombre de demandante y demandado. Demandante y demandado. Demandante es quien formula la demanda personalmente. Y el demandado es la persona ante quien se dirige la demanda. Entonces, demandante y demandado. Hoy, yo no sé, algunos quieren cambiarle el nombre, la denominación. Entonces, al demandante le llaman actor. Y al demandado lo llaman resistente. Por Dios, el derecho ha sido claro durante muchos años. Demandante y demandado. ¿Qué es esto de que resistente? Ah, sí, porque es la parte que resiste las acciones del demandado, del demandante. ¿No? Demandante y demandado. Otra de las cosas que se busca con el proceso es lo que los romanos alegaban ante el juez. Y fíjense, eso que estaban pidiendo los romanos se está pidiendo hoy. ¿Qué pedían los romanos? Que hubiera verdadera igualdad de las partes en el proceso. Que el demandante no fuera superior al demandado o que el demandado superior al demandante. No. Los dos son iguales. Entonces, esa igualdad es la que se llama isonomía. Entonces, ellos buscan igualdad de las partes. Los jueces buscan la igualdad de las partes. O las personas a quien les interesa el proceso pueden obligar al juez a mantener en el proceso la igualdad. Entonces, en ese sentido, el juez debe permitirles, tanto al demandante como al demandado, las mismas oportunidades que los derechos les conceden, como la facultad de requerir, probar, alegar, en fin. Igualdad para que no se considere a una de las partes con privilegios respecto de la otra. Hay distintas clases de partes. Partes originales, que son las que dan nacimiento al proceso como demandante, demandado. Partes intervinientes, conocidos con el nombre de terceros. Partes activas o pasivas. Partes principales. Partes secundarias. Partes permanentes o transitorias. Partes necesarias y voluntarias. Partes simples y compuestas. Etcétera, etcétera. Si ven, hay infinidad de partes. Pero nosotros conocemos las partes más importantes. El demandante, el demandado, el tercero, el juez, el perito. Todos ellos. Angie Lorena, apareció el nombre de Angie Lorena. Más la figura no. Alejandra Melo todavía no ha llegado. Sí, profe, yo estoy toda la clase, solo que la cámara no me funciona.
Y Erika Páez. Profe, ella te está escribiendo por el chat porque no le funciona el audio. Bueno. Hay una parte en el proceso que ustedes han oído hablar y si no, van a oír hablar, que es el litis consorcio. Litis consorcio. ¿Qué es el litis consorcio? Se entiende por litis consorcio la pluralidad de partes en el proceso. Se dice que en un proceso solamente intervienen dos partes, la parte demandante y la parte demandada. Pero a pesar de esa unidad, la parte podrá estar integrada por dos o más personas. Entonces, puede haber 5 demandantes. Entonces, ahí hay un litis consorcio. Y como son demandantes, entonces el litis consorcio por activa. Entonces, el litis consorcio por activa 5. Y demandados uno solo. O puede haber 2, 3, 4, igualmente 5 demandados. Entonces, hay un litis consorcio totalmente igual. 5 demandantes, 5 demandados. Entonces, el litis consorcio será necesario, será cuasi necesario y habrá litis consorcio facultativo. Un segundito, por favor. Bueno. Entonces, puede haber varios demandantes. Entonces, ese será un litis consorcio por activo. Puede haber varios demandados. Entonces, tendremos un litis consorcio pasivo. Entonces, lo importante es que se formen las partes que se tienen que formar. Me explico. Que si son 5 los demandantes, esos 5 demandantes tienen que aparecer al proceso. Que son 5 los demandados, 5 demandados que tienen que comparecer al proceso. Entonces, litis consorcio por activa, litis consorcio por pasiva. Y es importante porque si no están todos los que deben estar, entonces el juez no admite la demanda porque no se ha integrado el litis consorcio por activo. El juez sabe que son 5 y solamente hay 3 o 4 y dice no, no hay litis consorcio. Que tienen que ser demandados 5 si hay 3 o 4. Igual, no hay litis consorcio por pasivo. Hay un litis consorcio que se llama facultativo. Cuando la relación jurídica sustancial tiene varios titulares, pero es divisible y permite la concurrencia en forma plural al proceso o separadamente. Si eso sucede, estamos ante la litis o consorcio facultativo.
Hay un litis consorcio necesario cuando la relación jurídica es una sola, indivisible, y son varios sus titulares. Entonces aquí es indispensable que concurran todos a demandar o que todos sean demandados. De lo contrario, no se ha integrado la relación procesal. No se puede fallar el proceso. Entonces el juez tiene que ordenar que se integre el contradictorio, que se integre el litis consorcio pasivo. Ya les dije que era el facultativo. Repitámoslo. Litis consorcio facultativo, ¿cuál es? Cuando la relación jurídica sustancial tiene varios titulares, pero es divisible y permite la concurrencia en forma plural al proceso. También puede ser separadamente. Ahí se está ante la litis consorcio facultativo. Hay un litis consorcio cuasi necesario. Ocurre cuando el tercero interviniente es cotitular de la relación jurídica. Litis consorcio necesario cuando el tercero interviniente es cotitular de la relación jurídica y por tanto lo cobija la sentencia. Ya, profe, que el cuasi necesario es no es como una obligación, pero es como una opción legal para demandar a un solo litigante o a todos. Por ejemplo, mire, pueden intervenir en un proceso como litis consorte de una parte y con las mismas facultades los terceros que sean titulares de una relación sustancial determinada. Y a esos terceros se extienden los efectos jurídicos de la sentencia. Entonces, esos terceros están legítimamente autorizados para demandar o para ser demandados en el proceso. Ese es el cuasi necesario. Capacidad para ser parte. Implica la condición para ser sujeto de la relación jurídico-procesal. Se trata de la capacidad de goce, o sea, de la plenitud para ser sujeto de derechos y obligaciones judiciales. Hay otra capacidad que es la capacidad para comparecer al proceso. Y dentro de esto está la llamada representación. Entonces, hay tres situaciones procesales diferentes. La capacidad para ser parte. La capacidad para comparecer al proceso y el derecho de representación. Capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer al proceso y el derecho de representación. Tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes. Entonces, capacidad para comparecer al proceso. También yo puedo ir representado al proceso. A mí me pueden representar. La representación suple la incapacidad para comparecer en el proceso. Entonces, quienes teniendo capacidad para ser parte
no la tengan para comparecer al proceso, inmediatamente díganselo a su abogado y eso él comparece. Y se hace así para tener pues la seguridad de que no voy a perder el proceso porque no tuve representación. Entonces, la representación. La representación, es decir, la capacidad de comparecer al proceso a través de una persona, de un tercero debidamente autorizado. Bueno, ¿qué es el derecho de postulación? No basta tener capacidad para ser parte y para comparecer al proceso a fin de poder actuar válidamente en un negocio, por cuanto la Constitución Nacional prevé que para litigar en causa propia o ajena se requiere ser abogado inscrito. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado. Las que realmente quieran hacer parte de ese proceso. Bueno, ese es el derecho de postulación. Con los abogados que nos representan en un proceso, tenemos que tener una relación con esos abogados. Entonces, esos abogados, ¿cómo nos pueden representar en el proceso? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo nos puede representar un abogado? Si ustedes necesitan un abogado, sí, dígame. Doctor, el abogado, pues, ¿qué hace? Él hace de que las leyes se cumplan, ¿sí? Sí. De que nos juzguen de acuerdo a las leyes y a la normatividad que hay en este momento actual. Pero Se nos dio un proceso digno, ¿no? Pero estamos ante un proceso. Entonces el abogado, ¿cómo lo puede representar a usted en el proceso? Usted es demandado. Entonces usted busca un abogado. Pues él presenta ante el juez todas las pruebas que tiene para demostrar de que uno es inocente. La autoridad como de ejercer una defensa, ¿no? ¿Y cómo la ejerce? Es decir, ¿cómo actúa en nombre suyo? ¿Cómo lo representa? De algún modo, pues podría en su caso trabajar como con las leyes y de esta manera poder ayudarlo a uno, ¿no? En caso de que yo sea el demandado, pues defendiéndome de este modo, y si yo soy el demandante, pues de la misma manera, ¿no? Pues sería mi idea, ¿no? Porque así es que trabajan ellos con las leyes. Pues claro. Pero entonces, si usted es demandado, ¿qué necesita? Mostrar las pruebas de que uno es inocente. No, antes, lo primerito. ¿Un abogado? Un abogado, sí, buscar una representación, un abogado que lo represente ante el proceso. Exactamente, eso es. Buscar un abogado para que me represente. ¿Y de qué manera me representa el abogado? ¿De qué manera?
Sí. ¿Qué hay que hacer para que el abogado... un poder, un poder. Firmarle el poder. Eso es. Poder. Tengo que constituirle al abogado un poder. Ese poder se llama contrato de mandato. Entonces los abogados pueden actuar válidamente en nombre del demandado, del demandante, si tiene un poder que lo autorice para eso. Entonces, a través de un contrato de mandato. Así se designa el apoderado. Le confiero poder con un contrato. Se llama mandato. Mandato. Muy bien, entonces se designa el apoderado. Y entonces, para que me reconozca el apoderado, ¿qué se necesita? Para que se me reconozca a mi apoderado, para que le reconozcan la personería, es necesario primero que el abogado sea abogado inscrito. Sí, la tarjeta profesional. Sí, y además que esté inscrito. Entonces, abogado titulado e inscrito. Inscrito en el registro de abogados que se lleva en el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, para que le reconozcan personería a un apoderado, es necesario que sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente. Eso es lo que yo diría para este caso que me preocupa. Bueno. Bueno. Hay otros que intervienen en el proceso, otras personas que intervienen en el proceso, que se van a llamar terceros. Alguna vez yo le pregunté a un alumno, ¿y quién es tercero? Me dijo, doctor, muy fácil. El que no es parte ni demandante ni demandado. El que no es parte en el proceso, eso es tercero. Oiga, qué definición tan completa, pero perfecta. Eso es lo que es un tercero. Tercero, el que no es parte. No es parte. No tiene nada que ver con el proceso. Pero por su actuación o por el papel que juegue, la ley los va a llamar terceros. Entonces, los terceros pueden clasificarse, esas personas que no tienen nada que ver en el proceso. Entonces son indiferentes, intervinientes, incidentales. Los terceros pueden clasificarse de la siguiente forma: indiferentes, intervinientes, incidentales. ¿Quiénes son terceros indiferentes? Son las personas que concurren al proceso sin interés alguno en la suerte del proceso y solo lo hacen para prestar una colaboración.
Entonces, terceros indiferentes, las personas que concurren al proceso sin interés alguno en la suerte del proceso. Simplemente lo hacen para prestar una colaboración, como los peritos, los testigos, los auxiliares de la justicia. Prestan una colaboración en la actividad del proceso, indiferentes. Intervinientes. Son terceros intervinientes los cuales llegan al proceso luego de iniciado y tienen el carácter de verdaderas partes con interés directo o indirecto en el proceso, colocándose en uno de los dos extremos de la relación, bien como demandantes, bien como demandados. Esos son los terceros intervinientes. Llegan al proceso luego de que el proceso se ha iniciado. Tienen el carácter de verdadera parte con un interés directo. Y entonces el uno tiene que colocarse en los calzones del otro. Entonces, ese será demandado o eso será demandante, según el respaldo que tengan. Bueno, muchachos, miren, son las 9:20. Hay algunos que tienen que tomar Transmilenio. Y yo tengo en este momento un dolor de cabeza muy fuerte. Pero dolor de cabeza fuerte. Podemos dejar ahí, doctor, si desea. Sí, señor, son las 9:20. Generalmente, pues, la clase se termina entre 9:20 y 9:30. Entonces, dejémosla terminada por hoy. Y entonces mañana continuaremos. Mañana será otro día. Présteme, páreme atención por favor, a la listado, a la lista de fallas. Listo, profe, entonces voy a llamar a lista. Y el parcelador es supremamente importante también. Y el Bueno, muchachos. ¿Sí? Sí, profe, el parcelador está lleno. Entonces, dame un momentico, yo me entro a esa lista rapidita. Bueno. Bueno, Juan muchachos, me place saludarlos. Una feliz noche. Lo mismo, profe. Muchas gracias.